tercer capítulo de Capsulabs. Yo soy Cecilia Orellana, estudiante de Biología Marina, y hoy nos encontramos en la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción para mostrarles un laboratorio que se dedica tanto al estudio de biotoxinas marinas y a generar nuevos métodos para poder detectarlas. ¿Por qué necesitamos nuevos métodos para detectar estas biotoxinas y en qué ayuda la biotecnología marina? Acompáñenos a conocer el laboratorio de cultivo celular y genómica marina. Hola, mi nombre es Alison Astuya, yo soy bioquímica, doctora en ciencias biológicas, de especialidad biología celular y molecular. Soy profesor asociado del Departamento de Oceanografía y investigadora del Copa Sur Austral de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Estamos en el laboratorio de cultivo celular y genómica marina de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Yo dirijo este laboratorio y un laboratorio que está continuo, que es el laboratorio de biotoxinas UDEC. La línea de investigación principalmente es el uso de los cultivos celulares, ya sea de mamíferos o de peces, para el desarrollo de bioensayos que nos permiten hacer screening de moléculas activas provenientes, por ejemplo, de origen marino, o para uso en resolver problemáticas que existan en el entorno acuático. Pero además, y en especial la línea de investigación que hemos desarrollado, está relacionado con las toxinas marinas y los métodos de detección basados en líneas celulares, además de su potencial uso con aplicaciones biotecnológicas. Bueno, debido a mi formación, lo que nosotros hacemos en este laboratorio principalmente es utilizar los modelos celulares para el desarrollo de estos bioensayos que nos permiten detectar, por ejemplo, sitios de acción, efectos, mecanismos como los que se comprometen en la detección de estas toxinas, y con esto nosotros desarrollamos nuestros métodos alternativos al uso de animales para la detección de toxinas, pero además el desarrollo de nuevos productos que provienen de estas toxinas, dándole un rol más biotecnológico. Por ejemplo, la detección de paralizantes y las aplicaciones como anestésico, por ejemplo. Bueno, en el desarrollo de mi trabajo hay muchas cosas que hemos hecho y que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en equipo, pero creo que lo que podría destacar es que nosotros, mediante ensayos funcionales, identificamos una nueva toxina a partir de una microalga ictiotóxica que mata peces y que no se sabía por qué las mataba. Y hemos estudiado los blancos de acción en métodos de detección colaborativo, hemos aplicado distintas metodologías moleculares, celulares, y lo hemos caracterizado súper bien. Y una vez que sabemos esto y el blanco de acción y cuáles son sus potencialidades, por ejemplo, hoy día estamos desarrollando un anestésico para peces en base a estas moléculas que en el fondo son nuevas y que tienen una aplicación en la resolución de un problema que existía en el área acuícola, que era efectivamente el desarrollo de un producto anestésico que no se quede en el músculo y que permita, por ejemplo, el traslado de estos peces desde agua dulce a agua de mar. La verdad es que si hay algo que creo que es importante en este momento y de lo que estamos haciendo, es desarrollar investigaciones que permitan conocer más acerca de las toxinas marinas y las ictiotoxinas, que es una rama nueva que existe asociada a estas microalgas que matan peces o organismos acuáticos y que muchas veces no tienen efecto en los humanos. Hemos ido aportando con conocimientos acerca de sus efectos, potenciales blancos de acción, lo que nos va a permitir desarrollar métodos o estrategias de detección e incluso prevenir, ¿no es cierto?, estar preparados para poder tomar decisiones a tiempo acerca de, porque vamos a tener que convivir con las microalgas tóxicas. Hoy día hay un aumento en las floraciones algales nocivas, que normalmente han aumentado en frecuencia y en magnitud. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a convivir con esto, y el desarrollo de investigaciones que aporten en este conocimiento nos van a permitir convivir de una mejor manera con el cambio climático y todo lo que significa, porque las microalgas son
Las floraciones de microalgas son fenómenos naturales. Lo que pasa es que hoy día, producto de este cambio climático, no sabemos cómo enfrentarlos y el desarrollo de este tipo de investigaciones nos permite hacer frente a esto y convivir de mejor manera y enseñarle a la comunidad lo que significa. Entonces estamos formando profesionales en un tema muy específico, pero que en el fondo tiene un interés regional, un interés nacional y también un interés internacional al respecto. Contamos con varias líneas celulares de mamíferos y de peces y en ellas hacemos pruebas de varios tipos. Probamos citotoxicidad, con lo cual podemos saber sobre compuestos naturales, si tienen alguna actividad. Hemos probado en células de cáncer para ver si tienen alguna actividad anticancerígena. También tenemos ensayos con las microalgas, que también es como un área del laboratorio, y podemos ver también citotoxicidad, ver si hay alguna actividad tóxica de ellas. Y también probamos ensayos inmunes en algunas líneas celulares de peces. Hemos probado compuestos naturales también que podemos usar en eso. También hacemos ensayos de marcadores moleculares, es como un área más genética. Aparte de la que es siempre rutinaria, que es como la de toxicidad celular. Dependiendo de la línea celular, se pueden interpretar los resultados de diferentes maneras. Aquí principalmente nos encargamos del análisis de toxinas paralizantes en moluscos, ya sea cholga, almeja, navajuela, y también otra línea del mismo análisis es el análisis de toxinas paralizantes en cultivos de microalgas, ya sean cepas como Alexandrium catenella o Heterosigma. Otra metodología que aquí utilizamos es la detección de ácido domoico o veneno amnésico de moluscos. También en matrices de moluscos, así como también en cultivos de microalgas de Pseudonychia y también en muestras de campo. También analizamos muestras de agua para análisis de toxinas paralizantes en muestras de bloom de cianobacterias de la región. Y eso es básicamente la parte analítica. También estamos trabajando en un protocolo para detección de toxinas lipofílicas. Este es un grupo amplio de toxinas, donde son más de 100 congéneres diferentes, por lo cual su detección analítica en un HPLC no es posible, y para esto se necesita un espectrómetro de masa. Dado que no tenemos el espectrómetro de masa, estamos implementando una metodología alternativa basada en los cultivos celulares, ya que se ha descrito que toda esta amplia gama de toxinas son citotóxicas en células tanto de modelos neuronales como de riñón humano, o las CACO, varios tipos de células.